una recomendación respetuosa, que quienes en un plazo de 15 días, ya ustedes lo habían establecido, que si ya preguntaron, que le den oportunidad a otros, aun cuando en el sorteo hayan quedado en la primera fila. ¿Les parece? Porque si no, hay quienes llevan tiempo y no tienen posibilidad de preguntar. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle su opinión sobre la impugnación que interpuso el día de ayer el ex canciller Marcelo Ebrard en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este juicio para la protección de sus derechos político-electorales, en las que pide ordenar a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que se admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno para definir al coordinador o coordinadora de la transformación del partido. Presidente, ¿alguna opinión al respecto? Nada. Pues son procedimientos legales y hay libertades. Es lo único que puedo comentar. Yo ya terminé como dirigente del Movimiento de Transformación. Ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota, como dicen ustedes. Gracias, presidente. En otro tema, han sido muchas las ocasiones que en este espacio usted ha denunciado a una serie de redes de corrupción que operan y que incluso aún operan a las sombras de la administración pública, y ha mencionado también los alcances que tienen grupos de empresarios conservadores, así como de su capacidad para mimetizarse y engañar a funcionarios comprometidos con la Cuarta Transformación. Del mismo modo, en una intervención que hice hace más de un año, creo que un año y medio, aquí le denuncié en este espacio una red de corrupción que descubrimos y que opera actualmente en diferentes juzgados, tanto federales como locales, a través de despachos de abogados cuyos clientes por lo general son grandes empresas internacionales y locales que tienden a embaucar a funcionarios no comprometidos con la transformación y por medio de actos ilícitos e ilegales comprometen el actuar ético que debe prevalecer entre los titulares y responsables de las oficinas gubernamentales. Insisto, presidente, usted aquí ha dicho que, 1, no se tolerará la corrupción en su administración; 2, que este gobierno no tolerará que contratistas de petróleos mexicanos pongan en riesgo la operación de la paraestatal; 3, que actuará con todo el peso de la ley cuando se comprueben actos de corrupción que provengan de cualquier sector, pero que se pondrá especial atención cuando la corrupción provenga del Poder Judicial; 4, que no tolerará que empresas cuyos accionistas sean exfuncionarios de otros sexenios que se aprovechen del conocimiento adquirido para medrar en prejuicio del pueblo; 5, que no permitirá que se formen redes de corrupción que contaminen con las mañas del pasado de la transformación, permitiendo que se manchen el compromiso que tiene el gobierno con el pueblo; y 6, ha aprovechado este espacio para comunicar sobre hechos, actuaciones, denuncias e investigaciones que su gobierno ha iniciado sobre actos presuntamente constitutivos de delitos, como por ejemplo el mencionado hace unas semanas, en donde se anunciaron los avances de 2 carpetas de investigación sobre actuaciones de exfuncionarios muy cercanos a la gestión de Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE. Presidente, me gustaría anunciarle y confirmarle que hemos descubierto cómo a través de cortes federales y locales se litigan fundamentalmente casos escandalosos de corrupción, pero me gustaría hablarle en especial de una red de empresas cuyos accionistas son operadores del primer círculo, también de Miguel Ángel Yunes, y que tienen relación con el desvío de más de 350 millones de pesos de la Judicatura Federal durante el periodo del ministro Luis María Aguilar, y que durante su gobierno han sido beneficiados con asignaciones directas en Pemex, apoyados por funcionarios que provienen de sexenios pasados, dedicados a protegerlos,
aun cuando al estar operando en la irregularidad pongan en grave riesgo las operaciones de la paraestatal, incluyendo la vida del personal, pues estos operan equipos de alta especialización sin los permisos adecuados y cuando los tienen no están vigentes. Esto incluso cuando Pemex ya está alertado por la Secretaría de Marina y la CEA. Asimismo, esta red de empresas ha estado maniobrando para poner en riesgo de doble pago a la paraestatal y desviando los pagos recibidos a empresas internacionales, afectando a empresas y trabajadores nacionales con la aparente intención de no cubrir los impuestos correspondientes, provocando lo que llaman especialistas una erosión fiscal. Cabe destacar que estas empresas se encuentran bajo el escrutinio internacional por estar relacionadas con actos de corrupción y el apoderado de una de estas ya se encuentra vinculado a proceso aquí en México por haber omitido información en materia de amparo y con ello caer en el posible delito de obtener ventajas procesales indebidas en cortes federales. Preguntarle, presidente, si le gustaría conocer este caso más a profundidad y si estaría de acuerdo en que entreguemos la información que tenemos al titular de la Secretaría de la Función Pública, al secretario Marina, al director de la CEA y a todas las instituciones pertinentes de su administración para que procesen y corroboren lo que le estoy mencionando y actúen en consecuencia. Está buenísimo, presidente. Sí, sí, cómo no. Sobre todo a la Secretaría de la Función Pública. Entregar el expediente para hacer la investigación. No se permite la corrupción de nadie y es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Es una convicción, hay que moralizar la vida pública del país, purificar la vida pública del país y también hay que seguir combatiendo la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque es bastante el dinero que se recupera, se ahorra para el desarrollo de México. El principal problema de México era la corrupción. Por eso no avanzábamos. Por eso no había progreso y mucho menos justicia. Y ese tema estaba vedado. No se trataba. Bueno, ni siquiera se consideraba como delito grave en las leyes la corrupción. Cuando el gobierno de Carlos Salinas se modificó el Código Penal para no considerar como delito grave la corrupción. Y era el principal problema de México. Entonces, no podemos dar tregua a la corrupción, aunque se molesten, aunque se enojen, porque no es una pandemia, lo he dicho muchas veces, es la peste. Y esto es lo que más dañó a México durante mucho tiempo. Es la causa principal de la desigualdad económica y social en el país, la corrupción. Y ya querían que se convirtiera en algo natural. Se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, ofendiendo a los mexicanos, porque
la mayor riqueza, siempre lo he dicho, de México es la honestidad de su pueblo. La corrupción es un fenómeno que se da arriba. Y para que quede más claro, aunque se genere polémica, porque siempre digo lo que pienso, en el México prehispánico no había corrupción. La corrupción llegó con los invasores. La primera fiebre del oro, ahí están los libros del Chilam Balam, hablando de la codicia de los invasores europeos. Por eso es que México ha resistido, porque en sus raíces profundas existen esos antecedentes de honestidad en el pueblo. Son virtudes que se han mantenido con el paso del tiempo, que se heredan de generación en generación. Y a pesar de que esta mancha negra ha querido extenderse y eclipsar todo, no ha podido. Entonces, para los jóvenes, no permitir la corrupción, no aceptar a los corruptos. Así como dicen, se usaba más antes, de que qué audaz, qué vivo era, ¿no?, el que de la noche a la mañana se enriquecía, y hasta algunos llegaban a decirle a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Así hay que señalar al corrupto, estigmatizar al corrupto, que les dé vergüenza, que les dé pena, que no se les aplauda, porque ya muchos ya habían caído en la enajenación de que se podía triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El fin justifica los medios. Yo quiero tener mi departamento en la calle de Rubén Darío, mi casa de campo en Valle de Bravo, mi departamento en Miami. ¿Y qué me va a importar la moral? Si, como decía Gonzalo Santos, el alazán tostado, un personaje de la política de antes, la moral es un árbol que da moras y que sirve para nada. Solo precisar, presidente, no hemos Entonces, encontrado. nada de corrupción, cero corrupción. Precisar solo, presidente, lo que nosotros tenemos, no hemos encontrado